Buenos días, vamos a continuar con el programa de costos con la unidad número 11 de costos de distribución. En costos de distribución podemos decir que los mismos son desembolsos que se van a consumir a partir de que los productos ya hayan sido considerados como productos elaborados, productos terminados, y los mismos van a estar en condiciones de ser vendidos desde su almacenamiento hasta su venta. Acá podemos considerar en rasgos generales que los mismos pueden corresponder a la publicidad, a las promociones de ventas, al almacenaje, al transporte, a la cobranza, a la administración, dependiendo del tipo de actividad de la empresa. En un sentido más amplio y actual, una visión más moderna respecto a los costos de distribución, podemos decir que los mismos también van a abarcar funciones de investigación de mercado, ¿sí?, donde la empresa va a buscar la mejor forma, ¿sí?, de poder vender su producto, así como también el diseño y desarrollo de productos que ya los tengan o de nuevos productos que desee incorporar. Entonces podríamos decir que en forma generalizada los mismos van a corresponder a lo que es investigación del producto, la comercialización, así como también actividades de financiación, intereses, descuentos, y la administración, sí, que es una actividad que va a abarcar a todas las áreas de la empresa. Los mismos, sí, los costos de distribución tienen problemas para su análisis. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? Que muchas veces falta una identificación técnica y práctica, ¿sí?, de los costos con los costos definidos. Quiere decir que me va a costar poder identificar con qué productos, segmentos de mercado, líneas, ¿sí?, el costo va a estar totalmente identificado. Así como también clasificar los costos de distribución. Vamos a ver que los mismos, a medida que pasa el tiempo, pueden llegar a fluctuar constantemente, y también voy a tener una dificultad para obtener un costo unitario por depender de distintos métodos de distribución. Es decir, la forma en la que yo voy a asignar, qué bases voy a tener yo para poder asignar esos distintos costos de distribución. En cuanto al campo del costo de distribución, nosotros podemos decir que una clasificación y acumulación adecuada de este costo es de distribución útil para cualquier tipo de empresa, ya sea que la misma realice actividades industriales, comerciales o de servicios. Ahora, para poder conocer el costo final de esa unidad, sea esta de cualquier tipo de empresa, es necesario asignar todo tipo de costos de producción y distribución. Ahora, ese estudio y ese análisis que vamos a realizar tienen que tener el mismo campo que la contabilidad de costos en sí, puesto que es parte de ella. En cuanto a los objetivos del estudio de costos de distribución, es lo que vamos a analizar de ahora en más, ¿sí?, y para poder lograr el objetivo de distribuir, ¿sí?, y de estudiar y analizar estos costos de distribución, tenemos etapas, como la clasificación, la asignación de costos, la contabilización, su estudio y análisis, y el planeamiento y el control. Vamos a comenzar por la acumulación. ¿Sí? En la acumulación y contabilización de estos costos va a depender de la clasificación que nosotros hayamos elegido, y tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una cuenta auxiliar, ¿sí?, las distintas cuentas auxiliares de costos de distribución que se van a cerrar luego contra una cuenta que es principal. En este caso, la cuenta principal va a ser costos de distribución del producto A, y las distintas cuentas auxiliares que van a tener van a ser el costo administrativo del producto A, que puede llegar a estar conformado por sueldos, por cargas sociales, por las papelerías, la luz del sector. Después podemos tener el costo comercial, que ahí volvemos a tener lo que es sueldos y cargas sociales, pero vamos a adicionar lo que es publicidad, la promoción de ventas, las comisiones. Así como también podemos llegar a tener los costos financieros de ese mismo producto, sueldos, cargas sociales, los descuentos otorgados o los intereses, y todo esto, estas cuentas, ¿sí?, se van a luego unir en la cuenta principal que habíamos dicho en un principio, que es el costo de distribución del producto A. En cuanto a la clasificación de los costos de distribución, tenemos también muchos tipos de clasificaciones dependiendo, ¿sí?, de la necesidad de la empresa, ¿sí? Así como también vamos a tener que tener en cuenta las decisiones estratégicas que hayan tomado en un inicio para poder clasificarlos en función a eso,
y si esa decisión estratégica está apuntada a poder obtener información sobre la rentabilidad, o también si tiene decisiones operacionales, vamos a tratar de analizar un producto en particular o un segmento. Dependiendo de estas condiciones para clasificar, podemos realizarlo por el carácter de su asignación en directos o indirectos. Cuando nos referimos a los directos, estos pueden relacionarse a cualquier segmento del cliente, es decir, el producto, el territorio, el canal de distribución, que todo esto vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, los gastos de publicidad que se correlacionan directamente con la publicidad del producto A. Y los indirectos ya son costos comunes que se requiere un prorrateo o asignación, ¿sí? una base para poder calcularlos, y son los gastos de la publicidad institucional, es decir, son más genéricos. Luego podemos también clasificarlos según su variabilidad. Estos pueden ser los gastos fijos, a su vez podemos dividirlo en los fijos de estructura y los fijos de funcionamiento. En los fijos de estructura se van a relacionar con la capacidad potencial del sector, es decir, por ejemplo, la amortización de depósitos de los productos terminados. Y los fijos de funcionamiento ya tienen que ver más bien con el nivel de actividad, ¿sí? Por ejemplo, la incorporación de un nuevo personal de embalaje o expedición, es decir, van a estar relacionados con el nivel óptimo, normal o el nivel que hayamos elegido desde un principio. Siguiendo con su variabilidad, los mismos pueden ser variables, ¿sí? Que son aquellos que van a fluctuar proporcionalmente con el nivel de las ventas, como por ejemplo el impuesto a los ingresos brutos o los combustibles consumidos. Es decir, a mayor cantidad de productos que nosotros tengamos, los mismos también va a ser la proporción de costos consumidas. Por su grado de control, los mismos pueden ser los gastos controlables, que es cuando estos costos van a poder llegar a ser intervenidos, digamos, por el responsable del sector. Es decir, que él puede determinar, como por ejemplo, si contrataron a un personal, ampliar o reducir un almacén de productos terminados. Y aquellos que son no controlables es donde el responsable del área, sector, no puede modificar algún tipo de decisión. Por ejemplo, la amortización de los inmuebles, los servicios de energía que son los consumidos y la seguridad que se tenga. Cuando nosotros hablamos de la clasificación, ¿sí? Los vamos a hacer en función, una vez que hayamos definido esa clasificación, tenemos que hablar de cómo vamos a asignar. Esos costos de distribución se van a asignar en función, ¿sí? de la clasificación que tengamos, y también tenemos que tener en cuenta que todos los costos deben ser asignados, que existe una alternativa de asignar con bases reales o predeterminadas, ¿sí? Ahí nos estamos refiriendo a que si vamos a considerar lo que es un costo normal, y la diferencia con este último concepto debe integrar un resultado del periodo, así como también es recomendable, ¿sí? Es necesaria la asignación de separarlo en porciones fijas y variables, y la asignación de costos se puede hacer en diferentes niveles. Cuando hablamos de los diferentes niveles nos estamos refiriendo lo que habíamos visto, ¿sí? En lo que es el nivel óptimo, el nivel normal, el nivel esperable, así como trabaja la empresa. Cuando hablamos del tratamiento contable de los costos de distribución, vamos a referirnos a que podemos realizar la contabilización, va a depender de la clasificación y el método elegido, como dijimos antes, y vamos a diferenciar si los mismos pueden llegar a ser activados o van a resultado del periodo, esto siempre dependiendo del método, ¿sí? Si estamos hablando de un costeo, de un método de costo completo, ¿sí? O full costing, o también estamos hablando de un método de costos directos o variables. En el análisis de los costos de distribución, este análisis es la forma más usual y frecuente en este tipo de análisis, y es importante conocer cuánto va a insumir cada uno de los productos en el total del costo de distribución, para poder analizar la rentabilidad y así como también fijar precios. Esta asignación me debe permitir, ¿sí? obtener una utilidad neta por línea del producto, lo que puede dar lugar a decidir cuáles deben impulsarse, hacer programas de reducción de costos, realizar determinadas campañas publicitarias de productos o también modificar la calidad de los mismos.
Nosotros vamos a ver acá que cuando analizamos, ¿sí?, los costos de distribución por producto, podemos llegar a tener, ¿sí?, cómo vamos a analizar en función a las bases que nosotros podemos llegar a elegir. Por ejemplo, en el caso de lo que es mano de obra, es decir, sueldo, horas extra, cargas sociales o comisiones, puede ser totalmente directa al producto, o si yo lo hago en forma indirecta voy a tener que tener en cuenta cuáles son los valores de venta del producto o el monto de venta de cada producto. En la movilidad y los viáticos habitualmente es el monto de venta de cada producto. Publicidad y promoción de venta va a ir directamente al producto anunciado. Las muestras, ¿sí?, es decir, lo que el costo que a mí me va a insumir o lo que voy a gastar en mostrar el producto, ¿sí?, ese mismo va a ir el costo específico de cada producto en particular. Y así nosotros podemos ver que tenemos diferentes bases de acuerdo a los gastos que tengamos correspondiente a la distribución. Siguiendo con el análisis del costo de distribución, también podemos hacerlo por territorio. Cuando lo hacemos por territorio, el mismo va a buscar investigar el rendimiento de cada zona de la venta y va a preparar datos útiles para poder tomar decisiones al respecto, ¿sí? Como por ejemplo, un examen que sea cuidadoso de la rentabilidad de cada zona va a permitir tomar medidas para subsidiar regiones o ver el precio de venta similares en otras áreas. Se debe poner especial atención también en estos costos que vamos a tener ahora. Vamos a ver acá, teniendo en cuenta el análisis por territorio, va a pasar lo mismo. La parte de personal, por ejemplo, la base de distribución que puedo llegar a tener es el monto de venta de cada territorio. En cuanto a la movilidad y viáticos, las asignaciones es directa al producto, ¿sí? La publicidad institucional o general va a depender de qué territorios tenga beneficiado. Si yo tengo revistas, el costo de circulación de las mismas, las publicidades por radio y televisión, ¿sí? Las comunicaciones también pueden llegar a estar en función a las muestras y al monto de ventas, al número de pedidos. Vamos a tener que ver qué es lo mejor, cuáles son las bases de repartos que mejor van a representar esa distribución de dichos costos. Siguiendo con el análisis, también lo podemos hacer según el tamaño de pedido. Acá lo que tenemos que analizar es demostrar la conveniencia o no de mantener determinados pequeños pedidos ante el esfuerzo que eso va a requerir. ¿Qué queremos decir con esto? Que muchas veces tenemos clientes importantes que realizan pocos pedidos o pedidos en forma esporádica y hay que tener en cuenta cuáles son las características del mercado y que esto va a tener un mayor desarrollo de eventuales pequeños clientes que van a hacer difícil la decisión de poder eliminar esas ventas a pequeños clientes porque nos van a insumir a nosotros una mayor cantidad de costos de distribución, ¿sí? Y quizá nos conviene quedarnos con pequeños clientes. ¿Por qué? Porque no van a cubrir los gastos de almacenamiento, de expedición, porque a mí me va a permitir también este tipo de análisis establecer una cantidad física y monetaria que me conviene comercializar y también, dependiendo del tamaño del pedido, yo puedo llegar a otorgar algún tipo de bonificaciones, premios, ¿sí? U otro tipo de beneficio para la compra del mismo. Siguiendo con el análisis, ¿sí? Vamos a ver por ruta de entrega, ¿sí? El análisis por ruta de entrega lo que me va a permitir a mí es analizar la rentabilidad, ¿sí? Por las rutas o las líneas que yo tenga de entrega de dicho producto. Con movilidad propia le suele decir también la bibliografía, ¿sí? Porque muchas veces eso es lo que se solicita para poder abaratar determinados costos de combustibles, de seguro, mantenimiento de las unidades, las reparaciones. Entonces acá muchas veces para costos que benefician dos rutas se van a prorratear en kilómetros o recorridos, ¿sí? O el monto también de las unidades vendidas. El análisis que podemos llegar a tener también muy utilizado es por canales de distribución. Cuando hablamos de canales de distribución nos estamos refiriendo a si la empresa cómo va a vender, va a tener sus propios vendedores, va a tener mayoristas, va a haber intermediarios por medio de supermercados. ¿Cómo hace para considerar, ¿sí? Para analizar qué es lo que le conviene? Va a haber el canal típico utilizado por otros, es decir, cómo distribuyen los demás ese tipo
de producto. Así como también va a tener que considerar cuál es la situación económica y financiera de la empresa que pueda o no influir para mostrar su propio canal de venta, cuáles son las características de este producto, ¿sí? Y también la amplitud de la zona de venta de ese producto, que también puede influir en la elección de los distribuidores por área en vez de un solo distribuidor. Y el estudio del costo y la rentabilidad de cada uno de esos canales de distribución. Siguiendo con el análisis, también lo podemos hacer por el número de vendedores, que esto nos conlleva una tarea extra, que es analizar en forma correcta cuántos son los vendedores, ¿sí? Cuántos son los vendedores que realmente van a poder desempeñar un número óptimo, ¿sí? Para poder estimar las ventas y los costos a practicar. Entonces, acá tenemos que determinar también la sección ventas y podemos hacer un análisis de la relación costo marginal versus ingreso marginal. Es decir, cuánto me cuesta a mí la incorporación de un nuevo vendedor, ¿sí? Para poder hacer este tipo de análisis. También podemos hacer el análisis de los costos de distribución por función y naturaleza. ¿Qué queremos decir con esto? Que de acuerdo a la clasificación de los costos, podemos dividirlos en la parte de investigación propiamente dicha, comercialización, financiación o administración. Siguiendo acá esto, por centros podemos llegar a distinguir, que a nosotros nos va a ayudar a distinguirlos de esta manera, ver el funcionamiento de cada sector, asignar así también las responsabilidades, tener planes de reducciones de costos o medidas de redefinición de áreas de acuerdo al análisis que hayamos hecho. Otros métodos de análisis también pueden consistir en determinar, analizar, ¿sí? Los costos de distribución y dividirlos en los clientes que son urbanos, en los clientes que son rurales, ¿sí? Y tomar medidas en función a eso, tanto como precios, bonificaciones, descuentos o intereses, o bien también puede ser por supermercados, perfumerías, farmacias, que es muy parecido a lo que es canales de distribución, o por tipo de ventas, que se refiere a la forma de financiación de ventas al contado o ventas a crédito. Luego que nosotros realizamos todas las etapas, lo que tenemos que hacer es cómo vamos a ver el control de los costos de distribución. En el control de los costos de distribución, esto vamos a relacionarlo con la unidad número 7, cuando hablamos del control presupuestario y cómo se realizan. Si lo analizo mediante el presupuesto, voy a obtener datos globales y acá nosotros lo que podemos es detectar variaciones en cada una de las partidas. Podemos controlar con los gastos reales en forma mensual, ¿sí? Obteniendo los desvíos que se pueden llegar a dar, y es recomendable realizar este análisis mediante presupuestos flexibles, ¿sí? Porque me va a permitir corregir a medida que voy ejecutando el mismo. Si lo hacemos mediante costos estándares, vamos a tener que tener en cuenta analizar esta información mediante técnicas, normas y procedimientos de los costos de distribución, determinar cuál va a ser el estándar por el centro de costos, es decir, voy a tener en cuenta la investigación de mercado, las ventas, las cobranzas, ¿sí? Lo que ya analicé antes, y también tengo que tener en cuenta el plan de cuentas que me clasifique en costos sí o sí en fijos y variables, y tengo que elegir el tipo de estándar que voy a tener, que se está refiriendo con los distintos niveles. Con esto se refiere a lo que es los niveles óptimos, donde yo puedo llegar a tener un pleno uso de todos los factores de distribución, el nivel normal, las técnicas, qué técnico y razonablemente pueda ser alcanzado por la empresa, un nivel esperado o un nivel deseable. Hasta acá llegamos con la unidad número 11 de costos de distribución.